bienvenidos a este podcast número 13 de Grupo Proyecta. Soy Mariana Félix, directora de Proyecta Pensiones, y como ya lo habíamos platicado en el podcast anterior, vamos a seguir contestando algunas de sus preguntas e inquietudes que nos han hecho favor de dejar en sus comentarios. Muy bien, pues comencemos con algunas de estas preguntas. Muchísimas gracias por escribirnos, gracias por dejarnos sus comentarios y me da muchísimo gusto que esta información esté llegando a tantas personas para que tengan más claridad sobre el tema de pensiones. Bueno, pues algunas preguntas, como por ejemplo de Max Sepúlveda, nos pregunta que si lo dieron de baja del IMSS en 2017 y si se pensionará en diciembre de 2019, para el cálculo de pensión si aplica la UMA 2019 o UMA 2017. Bueno, el factor con el que se va a estar calculando sí va a ser la de este año. Y recordemos que aquí lo importante es el factor del salario promedio. Sí, la UMA es importante, pero el factor que juega más peso o el que tiene un peso mayor es el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, es el que hay que revisar cómo está. Y finalmente, si lo dieron de baja en 2017 y está pensando ya en pensionarse el próximo mes, yo le diría, vamos a revisar o revise antes de iniciar su proceso de pensión que toda su situación esté correcta. Número de semanas, que su salario promedio sí sea el correcto, que sepa a qué monto de pensión va a llegar y si no es el monto de pensión que tenía en mente, buscar alguna estrategia para que así se logre este monto. Bueno, pues esta es una de las preguntas que nos hicieron favor de dejar como comentarios. Otra duda es de Malena Flores. Ella nos pregunta que ¿dónde se revisan las semanas? ¿Dónde se revisan las semanas? Muy buena pregunta. Bueno, pueden hacer una primer revisión en el portal del IMSS, que es www.ims.gov.mx. Ahí o directamente en el buscador en internet pueden poner consultar semanas cotizadas. Y es la primera o segunda opción que les dé, el primero o segundo link. Ese es el del IMSS y ahí se pueden meter. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar su número de seguridad social con 11 dígitos y tener a la mano su CURP. El portal solamente nos da semanas de 1982 a la fecha. Si alguien comenzó a cotizar antes de esta fecha, es importante acudir a la subdelegación del IMSS que les corresponda para ver si ellos les pueden dar una constancia que abarque todas las semanas. Pero ya tiene algún tiempo, más de un año, que el IMSS ya no da esas constancias, que ya únicamente imprime lo que ustedes podrán imprimir o ver desde internet. Entonces hay que hacer una investigación más profunda. Si quieren saber la realidad de sus semanas, también nos pueden consultar y nosotros podemos ayudarles con esta información. Pero una primera fuente es esa, es revisar cómo están sus semanas en el portal. Y en ese resumen del portal, además de tener el número de semanas, también les informan el salario con el que están cotizando. Entonces es muy importante para que ustedes tengan una idea de por dónde va a ir su salario promedio que se tomará en cuenta para la pensión. Otra pregunta de Elba Sánchez, muchas gracias por escribirnos, nos dice: hola, ¿sería tan amable de decirme si tendré algún tipo de problema por mi renuncia voluntaria? Ya estoy en modalidad 40 desde febrero 2019. Tengo 56 años y pretendo pensionarme a los 61. Ningún problema, Elba. Independientemente de cómo haya sido tu salida de la empresa, ya sea por renuncia, por despido, por recorte, porque la empresa cerró, es indistinto para la pensión. Esa pregunta creo que ya la tratamos en un podcast anterior cuando hablábamos sobre los mitos. Revísenlo nuevamente. Este es un gran mito. Si la renuncia o si el patrón pone que fue renuncia voluntaria, ya el IMSS no me va a querer pensionar. Esto es falso. Y
mientras estén en modalidad 40 tampoco hay ningún problema. Si comenzaste modalidad 40 a los 56 y la idea es pensionarse a los 61, está perfecto. Hay que revisar, me imagino que has de estar con una aportación muy alta, entonces nada más hay que revisar que las semanas estén correctas y que efectivamente el IMSS otorgue la pensión que se tiene ganada. Y bueno, preguntan sobre el tema que les ya había comentado de por qué las semanas cotizadas empiezan en 1982 si trabajé años antes. Precisamente por eso, porque las semanas cotizadas se comienzan a digitalizar o la información se comienza a digitalizar en 1982. No significa que las semanas anteriores no se las vayan a reconocer, pero hay que hacer esa investigación, hay que tener claridad de si están o no están reconocidas, porque como también ya lo he mencionado, las semanas cotizadas es el factor más importante para su pensión. Entonces, el hecho que ustedes revisen en el portal y que vean que no aparecen los años anteriores, no significa que no estén, pero sí a ustedes les debe quedar muy claro, deben tener el sustento que todas sus semanas están reconocidas. Bueno, y también nos pregunta Rosy Cruz en un podcast anterior, si yo me pensiono por enfermedad y tengo 40 años, ¿cuánto es de pensión? Esta pregunta es muy difícil de contestar porque no tenemos más información al respecto. Quien determina el monto de pensión por enfermedad o por riesgo de trabajo es directamente el IMSS y es dependiendo el impacto o la gravedad de esta enfermedad. Entonces, Rosy Cruz, aquí realmente no te puedo dar una respuesta exacta. Sí tendríamos que conocer tu caso más a detalle o sí tendrías que el IMSS desglosarte e indicarte cómo es que llegaron a ese porcentaje o cómo llegaron a esa pensión. ¿Ok? También nos preguntan sobre el ISSSTE. Coticé 12 años, del 78 al 89, ¿qué puedo hacer supuestamente bajo el régimen 10º transitorio? Tengo 61 años a la fecha. Bueno, en este caso, como es del ISSSTE, el ISSSTE también hizo un cambio de ley en el 2007. Entonces, del 78 al 89 con 12 años de servicio no se pueden o no tienen derecho a una pensión, y más con 30 años de ya no cotizar al ISSSTE. Cualquier reingreso ya se toma como nueva ley, es decir, cuentas individuales. Como les mencioné, la ley del ISSSTE también sufre un cambio de una manera tradicional o de beneficio definido como es el 10º transitorio o en el IMSS sería Ley 73, a un esquema de cuentas individuales o Afore, como lo conocemos más en el IMSS. Entonces, sí tendrían que acudir, en este caso el ISSSTE, directamente a la subdelegación o a las oficinas del ISSSTE, preguntar cuál es el estatus y seguramente para tener derecho a una pensión se requiere regresar a una dependencia a laborar el tiempo que haga falta. Hay que revisar si le respetarían el 10º transitorio o por ser reingreso, la ley indica que ya sería cuentas individuales. Pero esto sí hay que checarlo y con 12 años de servicio definitivamente no hay derecho a una jubilación por parte del ISSSTE. Esta pregunta no la entiendo muy bien, de Paul. Licenciada Mariana, ¿sabe usted a qué se refiere que en el mes de junio el IMSS es el mes de las semanas cotizadas? Una disculpa, no entendí muy bien la pregunta. Si nos pudiera dejar mayor explicación, con muchísimo gusto la puedo aclarar. Bueno, pues este fue nuestro podcast número 13, respondiendo a algunas de sus inquietudes, algunas de las preguntas más frecuentes que nos hemos encontrado. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguirnos. Les recuerdo que visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Grupo Proyecta. En internet tenemos nuestra página web www.proyectapensiones.com.mx. Y si ustedes están interesados en que los asesoremos, en que estemos al pendiente y llevemos su caso a buen término, pueden agendar una cita directamente en oficina. Los teléfonos son 2454-9988 y 2454-9989. El equipo de asesores con el que cuenta Proyecta es totalmente profesional y cualquiera les podrá brindar asesoría.
Bueno, pues me despido. Soy Mariana Félix, directora de Proyecta Pensiones, y fue un gusto compartir con ustedes esta información. Muchísimas gracias.